regresamos a esta serie sobre Nehemías. Estamos ahora en el capítulo 8, que contiene un registro de lo que podríamos llamar el primer avivamiento. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. Guíanos a la verdad que ella tiene, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, todo verdadero avivamiento contiene dos fuerzas propulsoras. No es posible hablar de avivamiento si no mencionamos estos dos elementos que son esenciales. Primero, proclamación de la palabra de Dios. No puede haber un despertar si no se proclama la verdad de Dios. En segundo lugar, siempre ha habido una respuesta a esa proclamación. El pueblo de Dios se ha movilizado. El pueblo de Dios ha respondido. Y aunque esto parezca raro, un avivamiento no se relaciona directamente con las personas no salvas. ¿Por qué? Porque no se puede revivir a los perdidos. Solo se puede revivir, avivar a los salvos. El avivamiento ocurre cuando Dios enciende el fuego de su palabra y moviliza a su pueblo para hacer algo al respecto. Bueno, ya sea evangelizar, que es una de las tareas de la iglesia, no es la única. El alcance, acuérdense, la adoración, la enseñanza, la comunión y el alcance. Permítanme ilustrar esto con ejemplos de la historia del cristianismo. Hace 400 años, Dios encendió el fuego en las vidas de varios hombres en Alemania. Tan pronto como hizo arder su palabra en los corazones de estos pocos, no pasó mucho tiempo sin que comenzaran a llevar la antorcha por toda Europa. Luminarias como Melanchthon, Calvino, Zwinglio y por supuesto el conocido Martín Lutero. La Biblia pasó al idioma y a las manos del pueblo de Alemania. Gradualmente el antiguo formalismo de la iglesia fue reemplazado por un cristianismo viviente y vibrante. Un amante de la antigua literatura ha descubierto un antiguo salterio de Bohemia que tiene un cuadro en el cual Wycliffe está produciendo la chispa, Juan Hus encendiendo los carbones y Lutero agitando la llama. En efecto, dice, la reforma ha venido, el avivamiento se ha producido. Ese salterio data de 1572. Ahora, recuerden este punto, ya lo dijimos en esta primera ilustración. Hubo proclamación de la palabra. La palabra es esencial. El pueblo de Dios necesita exponerse a la palabra divina. Si usted no se expone a la Biblia, no habrá posibilidad de que entienda. Y si no entiende, no habrá posibilidad de obedecer. No muchos años después, vivió en Escocia otro ardiente predicador y un agudo escritor llamado Juan Knox. Dijo una vez lo siguiente sobre la reina María de Escocia. Ella es una vieja Jezabel. Cuando la sanguinaria reina oyó lo que él había hecho, respondió: temo a su lengua y a su pluma más que a los ejércitos de Inglaterra. Ella sabía que Juan Knox era de influencia en la mente del pueblo. Él leyó la palabra de Dios, confió en sus promesas y movilizó al pueblo de Escocia hacia lo que llegó a conocerse como el avivamiento escocés. Otro ejemplo de alguien que se puso a la palabra de Dios. Un último ejemplo, los hermanos Wesley, fundadores de la iglesia metodista. Vivieron en Inglaterra en el año 19. Fueron hijos de un rector inglés y tal vez de la madre más grande que jamás haya conocido Inglaterra. 50 años estuvieron predicando. Específicamente Juan Wesley, que predicó 40.000 sermones. Habló a auditorios hasta de 20.000 personas sin la ayuda de un sistema de altoparlantes.
Viajó 362.000 kilómetros. La mayor parte lo hizo a caballo, proclamando la palabra de Dios. Su hermano Carlos le dejó a la iglesia un magnífico legado de 8.000 himnos. Entre ellos están muchos de los que nos encanta a nosotros cantar. Estas fueron las dos contribuciones que Lutero deseó hacer al cristianismo. Una Biblia que ellos pudieran entender y un himnario con el cual pudieran cantar. Siempre, hermanos, en todos estos despertares hubo proclamación de la verdad de Dios. Los creyentes fueron expuestos a la palabra. Aquí vamos a ver en el ejemplo de Nehemías capítulo 8. Encontramos verdades gloriosas en un antiguo libro de la Biblia, pero que tiene una vigencia extraordinaria para nosotros hoy. El principio sobre el cual quiero enfatizar es este. Cuando la palabra de Dios se expone en la iglesia, no hay otra cosa más importante que escucharla. Si usted no escucha a Dios hablar, usted ha venido a este lugar a perder su tiempo. Y si en su casa agrega más, no abre la palabra de Dios, usted se está muriendo de hambre espiritualmente. Hay muchas cosas que ocurren en la iglesia, pero cuando se está enseñando la palabra de Dios y se está predicando, no hay otra cosa más importante que escuchar, exponerse a la Biblia. Y eso lo vemos aquí en Nehemías capítulo 8, donde encontramos el registro del primer avivamiento de la historia. Ahora, ubiquémonos en el contexto de este capítulo. Y quiero decir que era un tiempo de gran vacío espiritual en la ciudad. El proyecto de reconstrucción del muro había terminado. El pueblo se había mudado a sus propias moradas. Y según el capítulo 7, que es un capítulo detallado, donde nos ofrece información sobre la organización del pueblo, el pueblo estaba bien organizado, bien defendido, bien gobernado. En esa comunidad, los residentes tenían buenos hogares, buenos trabajos, estaban bien protegidos, pero algo faltaba. Y el líder sentía el vacío espiritual de su pueblo. No importa las cosas materiales que podamos tener. Si en nuestra vida no está la verdad de Dios, si su pueblo no se alimenta de su palabra, estamos cometiendo un gran error. La Biblia nos dice claramente, el Señor Jesucristo, no lo dice el pastor Miguel Torres, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy disfrutamos como iglesia, como congregación, de muchos beneficios de vivir en este país, un gran templo, recursos tecnológicos, cómodos bancos, un buen aire acondicionado. Pero ¿saben ustedes que una iglesia puede existir sin todo eso? En muchos lugares existe la iglesia sin todo esto. Es más, hay iglesias tan sencillas que carecen de mucha de la organización que nosotros tenemos. Pero algo no puede faltar en una iglesia, y es la exposición de la palabra de Dios. Como congregación y los cristianos de manera individual necesitamos alimentarnos. En esta comunidad había un gran problema. A pesar de lo que habían hecho, Nehemías sentía el vacío espiritual del pueblo. Y la idea es esta: no es suficiente tener una buena superestructura. No es suficiente tener una gran mecánica, un espléndido caparazón, si dentro no hay vida espiritual. Porque entonces nos podemos convertir en cualquier otra cosa, pero no una iglesia. Porque una iglesia es ante todo un cuerpo espiritual.
y necesita para crecer espiritualmente alimentarse. Ellos tenían los muros, estaban cómodos, pero Nehemías como líder detectó que faltaba algo sumamente importante y por eso decidió establecer al pueblo en la verdad. Las escrituras comenzaron a proclamarse abierta y osadamente. Es sumamente importante que nosotros le demos el lugar al libro de Dios que realmente debe tener. La palabra de Dios es el combustible auténtico que enciende el fuego de nuestras vidas. No puede existir un despertar si no somos expuestos a la palabra. La iglesia primitiva dice que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y aquí en Nehemías es útil observar lo que hizo este hombre. Y fue exponer de manera auténtica la verdad de Dios. En muchos lugares por ahí hay gente, lugares que se llaman iglesias, hay templos, hay multitudes, hay programas, hay dinero, mucho. Y de hecho mucha gente desenfocada. Eso es una iglesia poderosa. Pero cuando usted va un poco y escarba, no tiene que escarbar mucho para darse cuenta que hay multitudes hambrientas de la Biblia. ¿Qué hizo Nehemías? Dice el capítulo 8, verso del 1 al 3. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Dice el verso 3, y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. En primer lugar, hubo una lectura de la palabra de Dios. Así comienza la exposición bíblica. Así comienza el verdadero despertar. No con las opiniones del pastor ni de ningún líder de la iglesia. No es con la capacidad de generar ideas organizativas, humanas, en una iglesia. Eso es pura basura. Un despertar espiritual comienza con la verdad de Dios, la palabra de Dios. En segundo lugar, ahora me llama la atención lo que dice aquí el verso 13, no puedo pasarlo, como dice que todo el mundo estaba allí atentos. Todos los que tenían capacidad para entender estaban allí. Y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. En otras palabras, en ese momento no había otra cosa más importante que aquello. Y esta es la idea en la iglesia de Jesucristo, cuando la verdad de Dios es expuesta, ya sea en las clases de la escuela dominical, los estudios bíblicos, las predicaciones. No hay otra cosa más importante que eso. ¿Me escucharon? A veces nos enredamos en cosas secundarias, pero no son más que medios a través del cual el diablo nos pone a distraernos.
En segundo lugar, hubo un obvio respeto hacia la verdad. Dice el verso 5 y verso 6, quiero leer aquí. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y dice que estaba en un púlpito de madera que habían hecho para eso. Y aquí vuelve a repetirse. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Yo quisiera que por unos momentos usted tuviera la oportunidad de ponerse en los zapatos del pastor y que usted viera lo que yo veo desde aquí. Bueno, yo creo que algunos lo ven cuando cantan en el coro y lo que veo cuando salgo de aquí. El corazón se me oprime. La única razón por la que sigo predicando es porque es mi responsabilidad. Si uno como pastor tuviera un termómetro para medir o se dejara llevar por la impresión externa, no iría muy lejos. Porque son más las experiencias decepcionantes, el desinterés que usted a veces ve en la gente por la palabra de Dios y la falta de respeto ante lo que Dios dice. Dice la Biblia que todo el pueblo estuvo atento. Y dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén y amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Hubo expresiones de adoración aquí. Pero miren, esto no eran expresiones que eran como resultado de una pachanga que tenían ellos. No era la musicanga, no era el estilo show, no eran las luces, no era el humo, no era la música carnal. Esa gente estaba siendo expuesta a la palabra de Dios. A veces hay personas que me han preguntado a lo largo de mi ministerio, bueno, ¿y por qué no hacemos esto en la iglesia para que venga más gente? A ver si más gente se convierte. Yo le decía a los jóvenes, eso es manipulación. Lo que tenemos que hacer es lo que Dios nos mandó a hacer, es poner la palabra. La gente lo que necesita para salvarse es la palabra. Los cristianos lo que necesitamos para crecer es la palabra. Ahora, ¿por qué a veces nos vemos en esta locura que algunos tienen de querer manipular a otros? Porque de alguna manera han llegado a creer que el hombre juega un papel en la salvación o en la edificación de los santos. Esto es obra de Dios. Nunca podemos perder ese enfoque. Ahora miren, en tercer lugar se explicó la verdad para que todos los que oían la entendieran. Verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es importante para el predicador explicar lo que dice la Biblia, reforzarlo con otras verdades que aparecen en otras partes de la misma Biblia, ir sobre el texto una y otra vez. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que la gente va a entender. Porque si la gente no entiende, entonces no puede obedecer. Dice la palabra que luego de una lectura oral del libro, los que estaban versados en las verdades le daban sentido o significado. La palabra que se tradujo en este caso por ponían el sentido, como dice ahí en el verso 8, significa en hebreo hacer que algo sea distinto, separarlo de alguna otra cosa para hacer que fluya de forma significativa. O sea, ellos separaron las partes de la palabra, los versículos, los pasajes, de tal modo que cuadraran de una manera inteligente, clara y comprensible. Ahora, en este caso, ¿por qué necesitaban ellos darle sentido a la lectura? Recuerden que estas personas eran judías por nacimiento.
pero no lo eran por lengua ni por cultura. Habían llegado de Babilonia a Jerusalén. Habían traído una mentalidad y un estilo de vida caldeo. La palabra que se les estaba leyendo era la Biblia hebrea. Así que oían la lectura de una Biblia hebrea por medio de oídos babilonios. Había pues un bache en la comunicación, de modo que los escribas que estaban capacitados tomaron el texto hebreo y prácticamente lo tradujeron de manera que tuviera sentido a los oídos de aquellos que escuchaban. Miren, últimamente he tratado de proponerme algo cuando leo la Biblia de manera personal, y es no pasar sobre un versículo sin antes hacerme la pregunta: ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Porque a veces vamos leyendo la Biblia y como ya estamos tan familiarizados con ella, pasamos sobre versículos y entonces nuestra mente comienza a irse para otros asuntos y te das cuenta de pronto que te has leído casi un capítulo, pero no sabes ni lo que te has leído. Porque leer la Biblia requiere un esfuerzo intencional. No es lo mismo que tomar el celular y ponerte a revisar Facebook o cualquier otra cosa. El celular es tan atractivo, las aplicaciones son tan atractivas, el chisme a veces es tan atractivo, pero cuando vas a la Biblia necesitas poner de tu esfuerzo para entenderla y preguntarte siempre qué Dios me está diciendo aquí. Porque si estás leyendo por leer, estás perdiendo tu tiempo. Y eso era lo que hacían ellos. Le explicaban a las personas para que les ponían el sentido, o sea, le abrían la puerta que conducía al entendimiento para que vieran algo debajo de la superficie. Y eso es lo que hacemos cuando estudiamos la palabra. Por eso me gusta la forma expositiva que tenemos para predicar y para la escuela, para los estudios bíblicos. Porque creo que mientras más profundamente nos metamos en la Biblia, más profundamente Dios tratará con nosotros. Ahora, en cuarto lugar, se aplicó la verdad. Usted no puede aplicar la verdad si no la entiende, si no hace un esfuerzo para entenderla, y mucho menos si no hace un esfuerzo para leerla. Su mente va a funcionar de acuerdo al combustible que usted le eche. Si todo el combustible que le eches a tu mente es la basura que te rodea, hay cosas que no son necesariamente malas, pero fuera del balance, de un equilibrio, dedicar demasiado tiempo a eso, estás programando tu mente con un sistema de pensamiento ajeno a tu fe. Y por eso te vas a encontrar sorprendentemente pensando a veces de formas que nada tienen que ver con un hijo de Dios. Yo he escuchado a veces personas que me han dicho cada cosa que yo digo: ¿y este? ¿De dónde sacó esto? ¿Cómo es posible que una persona que dice creer en Jesucristo piense semejante barbaridad? Porque eso es todo lo que está inhalando. Eso es el aire tóxico que está respirando. Tienes que dedicar tiempo a eso, tienes que entenderla, haz el esfuerzo que tengas que hacer para entenderla, ve despacio, cree que el Dios que te salvó te va a hablar a través de ese libro. En cuarto lugar, se aplicó la verdad. Si tú no la lees, si tú no la entiendes, menos la puedes aplicar. Dice el verso 9: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Hoy la gente llora. Los he visto. Hoy la gente llora. Algunos se desmayan.
hacen todo tipo de ridiculez. Pero no es porque están expuestos a la palabra de Dios. No. Están recibiendo un mensaje que va directamente al subconsciente, a las emociones. Y no es precisamente la palabra de Dios. Esta gente estaba llorando ante el libro de Dios. ¿Por qué lloraban? Porque reconocían que eran culpables. La Biblia estaba produciendo en ellos convicción. Recordaban aquellos años en que habían vivido sin energía espiritual. Recordaban los pecados de sus antepasados que habían hecho que fueran llevados en cautividad. La profundidad de su culpa los hizo llorar. Y es una buena señal llorar ante la palabra de Dios. Alguna gente llora ante una dramática telenovela, ante algo, una canción romántica. Hay gente que tiene facilidad tremenda para llorar. Pero yo no estoy hablando de ese llanto sensiblero, superficial. Es el llanto que produce la convicción de estar expuesto a la palabra. Y no todo sentimiento de culpa es malo. Dios a veces usa los sentimientos de culpa para conducir a las personas al conocimiento de la verdad del Salvador Jesucristo. En ese momento en que estaban convictos de culpa, Nehemías se puso de pie y le dijo: ahora dejen eso. Dios nos perdona. Sigamos adelante. Este es un día de celebración, no es para llorar. Y se le dice a la multitud en el verso 10: id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y el verso 11: los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Parece que ellos estaban viviendo en una época parecida a la nuestra, en la cual algunos declaraban que Dios estaba muerto. Para los judíos del tiempo de Nehemías, Dios se había ausentado en un largo y agotador viaje. No tenían contacto con Él. Aquellos judíos de Jerusalén estaban pensando: Dios ha estado ausente, pero ahora ha regresado y está disgustado. Y Nehemías y sus hombres decían: no, ustedes eran los que se habían ido. Deben celebrar este día. Este maravilloso Dios del cielo todavía está con los brazos abiertos. Estoy dispuesto a perdonarlos, recibiré a cualquiera que se arrepientan. Acudan a mí como están y yo los recibiré. Hoy mucha gente quiere a un Dios creado por su propia imaginación. El Dios perfecto y santo lo han degradado en sus mentes. ¿Saben por qué? Porque se han alejado de la verdad de Dios. La mejor manera para conocer a Dios cada día es buscarlo en su palabra. Ella nos ayuda a mantener las cosas en la perspectiva correcta y a mantener nuestra fe en el lugar correcto. Ahora, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? Queremos un avivamiento, pero no puede haber un avivamiento si la iglesia no busca de Dios, si no busca de su palabra. Escuche, hay 4 responsabilidades que tenemos y no las podemos obviar. Nosotros no podemos ver mañana ganando almas y descuidando la Biblia. Tenemos que mantener las 4 cosas en perspectiva. No puede haber un despertar si el pueblo de Dios no le busca a través de su palabra. Ay, mucha gente se ha alejado de las verdades divinas. Mucha gente. Muchas iglesias. Muchos cristianos. Solamente le voy a dejar una pregunta. Durante esta semana, ¿qué tiempo pasó usted con Dios? Orando y leyendo su palabra. ¿Sí? No me venga entonces a decir que usted es un santo. No. No importa lo que aparentes aquí cuando vienes los domingos, el lugar donde te sientes, la manera como te vistas, las frases que seas capaz de decir a otros. Estás viviendo una mentira. Somos
lo que somos cuando nadie nos está mirando. Podemos engañar a otras personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Él dijo, el Señor Jesucristo, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto. Alguna gente cree que Dios existe, pero que no ve, está ciego. Por eso se ha perdido el temor a Dios. Y si no hay temor a Dios, entonces, hermanos, vamos a hacer cosas horribles. Necesitamos regresar, como el pueblo de Israel regresó a la palabra. No va a haber un despertar genuino si no regresamos a la Biblia. No puede haber para nosotros, repito, algo más importante que el tiempo que pasamos con nuestro Dios. Si lo hay, algo está sumamente grave en nuestra vida. Es porque en algún punto del camino hemos puesto nuestro corazón en un tesoro equivocado. Porque dice la palabra que donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. El Salmo 1 dice, bienaventurado aquel que en la ley de Jehová está su delicia. Dice otro de los salmos, mi alma tiene sed de ti. Tenemos sed de Dios. Escuche esto. Si usted no se expone a la palabra, se va a exponer a otras cosas. Sus pensamientos van a ser esclavizados por el diablo. Y créame que no va a vivir mucho tiempo en esa condición. Toda decisión trae consecuencias. ¿Quiere crecer? ¿Queremos tener un despertar? Regresemos al libro. Nunca va a dejar de ser el libro de Dios. A Dios no lo amenaza el desarrollo tecnológico, las computadoras, los celulares, el internet. Este mundo tan precipitado en el que estamos viviendo a veces nos hace pensar, un día, humanamente, el diablo viene y te dice, un día ese libro va a quedar, bueno, para mucha gente está quedando en el olvido. Pero siempre habrá personas que amarán la palabra, la predicarán, porque no hay otra manera para relacionarnos con Dios. Que el Señor nos bendiga. Gracias, pastor, por el mensaje.